Con mucho gusto, señor presidente. Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Palacio Legislativo, San Salvador, 5 de diciembre de 2018. Señores secretarios y secretarias de la Asamblea Legislativa, presente, dictamen número 14, favorable. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se refiere al expediente número 430-12-2015-1, que contiene iniciativa de varios diputados en el sentido se reforme el artículo 37 de la Constitución. Expresan los mocionantes que la Constitución de la República consagra en su artículo 37, párrafo segundo, el Estado empleará todos los recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación al trabajador, manual o intelectual, y para asegurar a él y a su familia las condiciones económicas de una existencia digna. De igual forma, promoverá el trabajo y empleo de las personas con limitaciones o incapacidades físicas, mentales o sociales, que la parte final del artículo citado habla de las personas con limitaciones o incapacidades físicas, mentales o sociales, términos que no cumplen con lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, el cual fue ratificado 4 de octubre de 2007 por la Asamblea Legislativa. Asimismo, explican que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en adelante, la Convención, establece un nuevo concepto sobre la discapacidad y pasa a ser parte de los derechos humanos, buscar erradicar barreras para que las personas con discapacidad puedan integrarse en la sociedad en condiciones de igualdad, no solo en el ámbito de la accesibilidad física, sino también en la libertad de movimiento, la salud, educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la participación en la vida política y la igualdad y la no discriminación. La Comisión tuvo a bien solicitar opinión a instituciones relacionadas con el tema, quienes en síntesis expresaron: A. La Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia señaló que la propuesta le parecía apropiada para ir armonizando el marco normativo con la Convención, pero que en el sector de las personas con discapacidad, los ciegos y los sordos no se encuentran incluidos dentro de la discapacidad sensorial, por lo que la sordera y la ceguera como tal deben ser identificadas individualmente en la enumeración de las discapacidades. B. La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, en adelante PDDHH, opinó que, si bien es cierto, en la propuesta se ha retomado la terminología de la Convención, aclara que el término discapacidad sensorial se subclasifica en discapacidad auditiva, personas sordas e hipoacústicas, y discapacidad visual, personas ciegas y de baja visión. Es por esta razón que recomienda la especificidad en ambos casos, de tal manera que no haya interpretaciones restrictivas y excluyentes. También señala que el término discapacidad psicosocial es más inclusivo que el de mental, pues en el primero se determina la condición de la persona y el entorno social que le rodea y sus barreras, que es el principal obstáculo para el ejercicio de derechos y la plena inclusión social de este sector. Tanto el Consejo Nacional de la Atención Integral a la Persona con Discapacidad, CONAIPD, como la PDDHH, coinciden en que los ordinales segundo y tercero del artículo 74 de la Constitución constituyen una clara discriminación en razón de discapacidad y contravienen el artículo 12 y 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, por lo que también deberían eliminarse. Pero además, el CONAIPD expuso la necesidad de incluir la reforma al artículo 3 y al artículo 70 de la Constitución, siempre con la finalidad de armonizar los términos con la Convención. No obstante lo anterior, y luego de escuchar a algunos de los diputados mocionantes,
la Comisión consideró que la reforma a otros artículos de la Constitución ameritaban un estudio más profundo, por lo que en este momento resulta oportuno realizar únicamente la reforma al artículo 37 de la Constitución. De manera que la Comisión, luego de hacer las consultas y en atención a los principios de no discriminación y respeto a la dignidad humana contenidas en nuestra Constitución, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, y a la recomendación del Comité de la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, considera que es necesario emitir una reforma orientada a garantizar, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para las personas con discapacidad. En virtud de lo anterior, esta comisión considera que es procedente emitir dictamen favorable. En el sentido, se reforma el inciso segundo del artículo 37 de la Constitución y lo somete a consideración del Pleno junto con el respectivo proyecto de acuerdo de reforma constitucional, Dios, Unión, Libertad, y tiene la firma de suficientes miembros de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Y con la venia del presidente, procedo a la lectura del acuerdo de reforma constitucional. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando, primero, que el 15 de diciembre de 1983 emitió el decreto número 38 con el título Constitución, el cual fue publicado en el Diario Oficial número 234, tomo número 281 del 16 de diciembre de 1983. Segundo, que la Constitución de la República consagra en su artículo 37, inciso segundo, que el Estado empleará todos los recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación al trabajador, manual o intelectual, y para asegurar a él y a su familia las condiciones económicas de una existencia digna. De igual forma, promoverá el trabajo y empleo de las personas con limitaciones o incapacidades físicas, mentales o sociales. Tercero, que la parte final del artículo antes mencionado habla de las personas con limitaciones o incapacidades físicas, mentales o sociales, términos que no cumplen con lo establecido por la cumplen con lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Cuarto, que la Asamblea Legislativa, desde el 4 de octubre de 2007, ratificó como una nueva herramienta jurídica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, instrumento que no solo contempla el marco legal existente en este tema, sino también fortalece la labor que se desarrolla con diversos sectores a fin de promover una sociedad más justa, más equitativa y más solidaria. Quinto, que con espíritu responsable y con el objeto de robustecer la democracia que recoge la Constitución de la República y en atención a lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, así como la Ley de Equiparación de Oportunidades para las personas con discapacidad, es imperioso emitir una reforma orientada a garantizar, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para las personas con discapacidad. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados y diputadas, acuerda reformar la Constitución de la República emitida mediante decreto constituyente número 38, de fecha 15 de diciembre de 1983, publicado en el Diario Oficial número 234, tomo 281, de fecha 16 del mismo mes y año, y sus reformas posteriores, la cual se entenderá en forma conjunta para su ratificación. Artículo 1. Refórmase el inciso segundo del artículo 37 de la Constitución de la siguiente manera. El Estado empleará todos los recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación al trabajador manual
o intelectual y para asegurar a él y a su familia las condiciones económicas de una existencia digna. De igual forma, promoverá el trabajo y empleo de las personas con alguna discapacidad, sea física, mental, intelectual o sensorial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo, San Salvador, a los 5 días del mes de diciembre del año 2018, leído íntegramente, colegas diputados, presidente.